15 de mayo de 1944. En una estación de tren del noreste de Hungría, un convoy parte desde casa. En su interior viajan más de 3.000 personas, hombres, mujeres, niños, hacinados en vagones de ganado sellados, sin comida, sin agua, apenas sin aire. El viaje durará días. Cuando por fin se abran las puertas, no habrán llegado a una prisión. Habrán llegado a Auschwitz-Birkenau, y en cuestión de horas, la mayoría estará muerta. Pero esta no es solo una historia sobre Alemania, porque este tren no es alemán, es húngaro. Los guardias son húngaros. Los funcionarios que organizaron la deportación son húngaros. El sistema ferroviario que transporta a estas personas a través de Europa es húngaro. En tan solo 56 días, durante el verano de 1944, Hungría deportará a 437.000 de sus propios ciudadanos judíos a los campos de exterminio nazis. La deportación masiva más rápida de todo el Holocausto. No bajo una administración alemana directa, no en medio del caos o del colapso, sino mediante el esfuerzo coordinado de un Estado plenamente funcional. Y sin embargo, en la mayoría de los relatos sobre la Segunda Guerra Mundial, Hungría apenas aparece. Una nota al pie en una guerra dominada por la Alemania nazi. Eso es un error, porque Hungría no fue simplemente arrastrada a la guerra de Hitler. Se alineó con él, negoció con él, combatió a su lado en el frente oriental y al final contribuyó a llevar a cabo uno de los actos de asesinato masivo más rápidos y devastadores de la historia moderna. Entonces, ¿cómo llega una nación a este punto? ¿Cómo un país con una población judía asentada desde hacía generaciones, profundamente integrada, patriótica, parte del tejido nacional, acaba volviéndose contra sus propios ciudadanos con tal rapidez y eficacia? ¿Y por qué, en 1944, cuando Alemania ya estaba perdiendo la guerra, Hungría aceleró la maquinaria de la muerte en lugar de frenarla? Para responder a estas preguntas, tenemos que retroceder. Antes de Hitler, antes de la guerra, hasta un momento de trauma nacional que transformó por completo lo que Hungría creía sobre sí misma, y hasta dónde estaba dispuesta a llegar para cambiar su destino. Esta es la historia de Hungría en la Segunda Guerra Mundial. No como un espectador, sino como uno de los aliados más importantes y más olvidados de Hitler. Para entender las decisiones de Hungría en la Segunda Guerra Mundial, primero hay que entender lo que perdió en la Primera. Antes de 1918, el Reino de Hungría era uno de los dos pilares del Imperio Austrohúngaro, un vasto estado multiétnico que se extendía desde los Alpes hasta los Cárpatos y desde Bohemia hasta el mar Adriático. Hungría gobernaba por sí misma un territorio de unos 325.000 kilómetros cuadrados. Era una gran potencia europea, con Budapest como una de las capitales más impresionantes del continente. Entonces llegó la derrota. El Tratado de Trianón, firmado el 4 de junio de 1920, fue uno de los acuerdos de paz más duros de la historia moderna europea, al menos desde la perspectiva del país que lo sufrió. Hungría perdió el 67% de su territorio anterior a la guerra. Perdió el 72% de su población. Comunidades enteras de habla húngara en Transilvania, Eslovaquia y la antigua Yugoslavia se encontraron de repente viviendo bajo banderas extranjeras. Ciudades que habían sido húngaras durante siglos pasaron a manos de Rumanía, Checoslovaquia y el recién creado Reino de los serbios, croatas y eslovenos. Para los húngaros, Trianon no fue solo un revés diplomático, fue un trauma nacional, una humillación grabada en la memoria colectiva del país
con una intensidad que marcaría su política durante generaciones. La palabra que definió la vida política húngara en el período de entreguerras fue revisió. Revisión. La revisión de Trianon. La recuperación de los territorios perdidos. Todos los grandes movimientos políticos, desde los conservadores moderados hasta los nacionalistas radicales, se envolvieron en la bandera de la recuperación territorial. Era la idea central de la época y creó una vulnerabilidad. Cualquier potencia extranjera dispuesta a prometer a Hungría lo que había perdido encontraría oídos receptivos en Budapest. Ese público receptivo encontró a su líder más importante del período de entreguerras en Miklós Horthy. Horthy era una figura peculiar. Antiguo almirante de la Marina austrohúngara, una marina que ya no existía, al servicio de una flota sin mar, había liderado las fuerzas contrarrevolucionarias que aplastaron la efímera República Soviética de Hungría en 1919. En la violencia que siguió, conocida como el Terror Blanco, miles de socialistas, comunistas y judíos fueron asesinados por las fuerzas paramilitares de Horthy. Fue la primera matanza política organizada de Hungría en el siglo XX. No sería la última. En 1920, Horthy fue nombrado regente de Hungría. El reino seguía existiendo formalmente, pero no tenía rey. Horthy ejercería como jefe de Estado durante los siguientes 25 años, navegando un camino complejo entre la apariencia democrática y la realidad autoritaria. Era conservador, nacionalista, anticomunista y antisemita en ese sentido tibio, casi automático, tan común entre la aristocracia europea de su generación. No odiaba a los judíos con fervor ideológico, pero aceptaba su subordinación como algo natural, apropiado, incluso necesario. En 1920, Hungría se convirtió en el primer país de la Europa de posguerra en aprobar una ley antisemita moderna, el Numerus Clausus, que limitaba la presencia de estudiantes judíos en las universidades al 5%. Esta ley no fue impuesta por Alemania, surgió del propio gobierno húngaro. A lo largo de los años 20 y principios de los 30, Hungría permaneció en una especie de aislamiento amargo y resentido. Trianon la había convertido, por definición, en un Estado revisionista, pero Reino Unido y Francia, los arquitectos del acuerdo de paz, no mostraron interés en atender las reclamaciones húngaras. La Italia de Benito Mussolini ofreció relaciones más cálidas, y Hungría empezó a acercarse a Roma. Y entonces, a partir de 1933, apareció algo mucho más decisivo en su horizonte. Adolf Hitler llegó al poder en Alemania. Para Horthy y la élite política húngara, Hitler representaba un dilema envuelto en una oportunidad. Su ideología era extrema, sus métodos alarmantes, pero su objetivo fundamental, revisar el orden de posguerra, coincidía casi perfectamente con la ambición nacional húngara. Y a diferencia de Reino Unido o Francia, Hitler estaba desmantelando activamente el sistema europeo que había debilitado a Hungría. La cuestión ya no era si relacionarse con la Alemania nazi. La cuestión era cuánto estaba dispuesta Hungría a pagar por lo que Alemania podía ofrecerle. A mediados de los años 30, Hungría empezó a entrar en la órbita alemana. Se intensificaron los vínculos comerciales, cambiaron las simpatías políticas, y cuando Hitler comenzó a hacer sus primeras exigencias territoriales en 1938. Primero Austria, luego los Sudetes, el gobierno húngaro observó con atención, calculando cómo posicionarse para beneficiarse de lo que estaba por venir. La respuesta estaba más cerca de lo que nadie en Budapest podía imaginar, y acabaría costándole todo. En noviembre de 1938, 6 semanas después de que el Acuerdo de Múnich entregara los Sudetes a Hitler, Alemania e Italia ofrecieron un regalo a Hungría. El primer arbitraje de Viena
devolvió a Hungría una franja del sur de Eslovaquia y Rutenia subcarpática, territorios con una importante población de habla húngara. De un solo golpe, Hungría recuperaba parte de lo que había perdido en Trianón, sin disparar un solo tiro. La euforia en Budapest fue inmensa. Multitudes llenaron las calles. Las campanas de las iglesias repicaron en todo el país. Horthy entró en la ciudad recuperada de casa, montado en un caballo blanco, como un rey medieval que regresa a su reino. La imagen era poderosa y cuidadosamente construida. Pero el precio ya estaba ahí, para quien quisiera verlo. Hungría había recibido ese regalo de manos de Hitler. Y Hitler no hacía regalos sin esperar algo a cambio. En agosto de 1940 llegó un segundo arbitraje de Viena. Esta vez el premio fue el norte de Transilvania, unos 43.000 kilómetros cuadrados arrebatados a Rumanía, con cerca de 2,5 millones de habitantes, incluyendo una importante población húngara. De nuevo, Alemania e Italia actuaron como árbitros. De nuevo, Hungría obtuvo lo que deseaba. Y una vez más, la deuda aumentó. En 1940, Hungría se unió formalmente al Pacto Tripartito, la alianza que unía a Alemania, Italia y Japón. No era una colaboración secreta, era un compromiso público. Hungría había elegido su bando. El primer ministro Pál Teleki fue uno de los pocos líderes húngaros que comprendieron con claridad hacia dónde conducía ese camino. Geógrafo prestigioso y patriota, Teleki había firmado el pacto bajo presión, pero albergaba profundas dudas sobre la alianza con Hitler. Cuando Alemania exigió que Hungría permitiera el paso de tropas alemanas por su territorio para invadir Yugoslavia, en abril de 1941, Teleki quedó atrapado. Hungría había firmado un tratado de amistad con Yugoslavia apenas 5 meses antes. Permitir la invasión significaba traicionar ese acuerdo, una capitulación moral y la demostración, ante el mundo entero, de que la soberanía húngara era en la práctica una ficción. El 3 de abril de 1941, Pál Teleki se suicidó. Su nota de despedida dirigida a Horthy era breve y devastadora. Escribió que Hungría, con sus actos, se había convertido en cómplice de la maldad, que la nación había roto su palabra, que no podía soportar la vergüenza. Horthy lo reemplazó y siguió adelante con la invasión. Las tropas húngaras cruzaron a Yugoslavia. Hungría obtuvo la región de Bačka y otros territorios tras el desmembramiento del país. El patrón ya estaba establecido: colaborar, recibir territorio, acumular deshonra y seguir colaborando. A las pocas semanas de la operación en Yugoslavia, Alemania lanzó la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética. Horthy, sin consultar al Parlamento y motivado en parte por la ideología y en parte por el temor a perder el favor alemán, comprometió a las fuerzas húngaras en el frente oriental. La decisión se tomó sin una declaración formal de guerra. Simplemente se anunció. Hungría estaba ahora combatiendo en la mayor guerra terrestre de la historia, del lado de Adolf Hitler, en pleno territorio soviético. Lo que nadie en Budapest podía comprender del todo en el verano de 1941 era que los soldados húngaros, mal entrenados, mal equipados y con escaso apoyo, estaban siendo enviados hacia una catástrofe, y que esa catástrofe en el frente oriental tendría consecuencias no solo para esos soldados, sino también para cientos de miles de civiles húngaros que no tenían nada que ver con la estrategia militar. La maquinaria ya estaba en marcha, y detenerla una vez activada era extraordinariamente difícil. El segundo ejército húngaro llegó al frente oriental en la primavera de 1942. Contaba con aproximadamente 200.000 hombres. Se le asignó la defensa de un tramo de unos 200 kilómetros a lo largo del río Don,
en el sur de la Unión Soviética, formando parte del flanco extendido del Grupo de Ejércitos Sur alemán. Era una posición estratégicamente crucial, pero militarmente insostenible. Los soldados húngaros carecían de artillería suficiente, tenían una capacidad antitanque mínima y disponían de un equipo de invierno completamente inadecuado para el frío ruso. En la práctica eran tropas de relleno, colocadas allí para liberar divisiones alemanas destinadas a operaciones ofensivas más al sur. Ese cálculo resultaría desastroso. En enero de 1943, tras la contraofensiva soviética que rodeó al sexto ejército alemán en Stalingrado, las fuerzas soviéticas lanzaron la operación Ostrogozhsk-Rossosh. El ataque golpeó las posiciones del segundo ejército húngaro con una fuerza abrumadora. Los húngaros estaban superados en armamento, en número y, en muchos casos, literalmente congelados. Las temperaturas habían descendido hasta los 30 o 40 grados bajo cero y muchos soldados ni siquiera podían manejar sus armas. El frente se derrumbó. En 2 semanas de combates, el segundo ejército húngaro quedó prácticamente destruido. Las estimaciones varían, pero la mayoría de los historiadores sitúan las pérdidas entre 120.000 y 150.000 hombres, entre muertos, heridos, prisioneros o desaparecidos. En pueblos de toda Hungría comenzaron a llegar las noticias de padres, hijos y hermanos que nunca regresarían. Fue el peor desastre militar de la historia húngara. De vuelta en Budapest, la catástrofe del Don provocó no solo dolor, sino también una silenciosa toma de conciencia entre algunos sectores de la élite húngara. Si eso era lo que producía la alianza con Alemania, quizá había que replanteársela. Pero replantear esa alianza era mucho más complicado de lo que parecía. Alemania había entregado territorios a Hungría. Si Hungría cambiaba de bando y se unía a los aliados, lo más probable es que Alemania recuperara esos territorios y trajera consigo una ocupación militar. El gobierno húngaro estaba atrapado en la lógica de sus propios acuerdos. Cada ganancia obtenida de Hitler se había convertido en una nueva cadena. También había un factor político interno que hacía cualquier giro hacia los aliados extremadamente peligroso. Dentro de Hungría, el movimiento de la Cruz Flechada, el partido fascista húngaro, abiertamente inspirado en los nazis, había ido ganando fuerza a lo largo de finales de los años 30 y durante la guerra. Líderes como Ferenc Szálasi contaban con un apoyo popular real, especialmente entre las clases urbanas más pobres y los rangos bajos del ejército. Consideraban a Horthy demasiado moderado. Querían que Hungría avanzara más, y más rápido, en todas las direcciones que importaban a la extrema derecha. La Cruz Flechada vigilaba al gobierno. Tenían presencia en todas las instituciones. Cualquier señal de duda, cualquier indicio de negociaciones secretas con los aliados occidentales podía desencadenar un golpe desde la derecha, o, peor aún, provocar una intervención directa alemana. Horthy empezó, con cautela y torpeza, a buscar una salida. Estableció contactos discretos con representantes aliados. Sustituyó a ministros demasiado pro-alemanes por figuras que consideraba más pragmáticas. En la primavera de 1944, con las fuerzas soviéticas avanzando rápidamente y la invasión aliada de Italia ya en marcha, Horthy creía estar maniobrando con habilidad. Pensaba que estaba jugando una partida compleja y que la estaba ganando. Se equivocaba. Alemania también estaba observando. En la madrugada del 19 de marzo de 1944, las fuerzas alemanas cruzaron la frontera húngara. No hubo declaración de guerra. No hubo ultimátum. No hubo resistencia formal. Las tropas alemanas simplemente entraron en Hungría y la ocuparon, avanzando hacia Budapest esa misma mañana, tomando el control de infraestructuras clave, edificios gubernamentales
y centros de comunicación antes de que la mayoría de los ciudadanos hubiera terminado siquiera de desayunar. Hitler había convocado a Horthy a una reunión en Alemania el 18 de marzo. Un encuentro personal cara a cara en el castillo de Klesheim, en Austria. Mientras Horthy permanecía en una sala lujosamente decorada, escuchando que Alemania tenía pruebas fiables de la deslealtad húngara, las tropas alemanas ya estaban cruzando las fronteras de su país. La reunión fue una distracción cuidadosamente preparada. La ocupación llevaba meses planificándose. Horthy regresó a Hungría para encontrar su país bajo control militar alemán. Lo que decidió hacer a continuación definiría su legado histórico y el de Hungría. No dimitió. No llamó a los húngaros a resistir. No intentó huir al extranjero para establecer un gobierno en el exilio, como había hecho el rey de Noruega en 1940. Se quedó. Permaneció como regente. Aceptó las exigencias alemanas de formar un nuevo gobierno más dócil y accedió al nombramiento de Dome Stojáy, antiguo embajador húngaro en Berlín, como primer ministro. Horthy se convenció de que, permaneciendo en su puesto, podría limitar los daños. Que su presencia frenaría los peores excesos. Que un dirigente húngaro, aunque fuera simbólico, era mejor que un control alemán directo. Los siguientes 56 días pondrían a prueba ese argumento hasta el límite. Lo que la ocupación alemana llevó a Hungría no fue solo control militar. Trajo a Adolf Eichmann. El SS Obersturmbannführer Adolf Eichmann llegó a Budapest el 19 de marzo de 1944, el mismo día que las tropas alemanas. Venía con un pequeño equipo de especialistas, un plan detallado y un único objetivo: deportar a la población judía de Hungría a Auschwitz-Birkenau. Los judíos de Hungría, aproximadamente 725.000 personas, constituían la mayor comunidad judía que quedaba en la Europa bajo control alemán. Durante años, a pesar de las leyes antisemitas del Estado húngaro, habían sobrevivido. El gobierno húngaro había rechazado repetidamente las peticiones alemanas de entregarlos. Algunos incluso habían empezado a creer que Hungría podría ser diferente. La llegada de Eichmann puso fin a esa ilusión. Lo que siguió fue una obra maestra de maldad burocrática. Eichmann no necesitaba desplegar miles de alemanes en Hungría. Solo necesitaba la cooperación del Estado húngaro. Y el Estado húngaro, bajo el nuevo gobierno de Stojáy, cooperó con una rapidez casi absoluta. La gendarmería húngara, la Sendőrség, recibió la tarea de concentrar a los judíos en las zonas rurales. Avanzaron de pueblo en pueblo con una eficacia brutal, obligando a las comunidades judías a trasladarse a guetos designados, confiscando bienes, separando familias. Los administradores civiles húngaros organizaron la logística. Los ferrocarriles húngaros proporcionaron los trenes. Más tarde, Eichmann describiría su operación en Hungría como la más fluida que había llevado a cabo. La maquinaria burocrática era, en su mayor parte, húngara. Alemania aportaba el destino y la ideología. Hungría aportaba la infraestructura. Los primeros transportes partieron el 15 de mayo de 1944. El proceso fue metódico. El país fue dividido en zonas y las deportaciones avanzaron zona por zona, comenzando en el noreste y desplazándose progresivamente hacia la capital. En cada zona, el patrón era idéntico: concentración, creación de guetos, traslado a un punto central y, finalmente, carga en los trenes. Los trenes se dirigían a Auschwitz. En Auschwitz, los judíos húngaros se encontraron con todo el aparato del sistema de exterminio nazi. En la rampa, la plataforma de selección, médicos de las SS, entre ellos Josef Mengele, realizaban la selección. A quienes se consideraban aptos para trabajar, se les enviaba en una dirección,
a los ancianos, a los niños, a los débiles, a las madres con hijos. En otra, les decían que iban a ducharse. No era así. La magnitud fue extraordinaria, casi imposible de comprender. Durante algunas semanas de mayo y junio de 1944, los transportes procedentes de Hungría llegaban a tal ritmo que los crematorios de Auschwitz-Birkenau no podían procesar los cuerpos con suficiente rapidez. Se excavaron fosas comunes. Los cuerpos se quemaban al aire libre. Los propios registros del campo muestran la enorme presión sobre su capacidad de exterminio en ese periodo. Para el 9 de julio de 1944, aproximadamente 437.000 judíos húngaros habían sido deportados, casi todos a Auschwitz. De ellos, se estima que unos 320.000 fueron asesinados al llegar o poco después. Todo esto ocurrió en 56 días. Durante todo este tiempo, existía información sobre lo que estaba ocurriendo, para quien quisiera verla. En abril de 1944, dos prisioneros de Auschwitz, Rudolf Burba y Alfred Wetzler, lograron escapar del campo y llegar a Eslovaquia, donde elaboraron un informe detallado y preciso sobre el funcionamiento de Auschwitz. La infraestructura de exterminio, el proceso de selección, el número de víctimas. Este documento, conocido como el Informe Burba-Wetzler, llegó a los líderes judíos húngaros a principios de mayo, justo cuando comenzaban las deportaciones. Llegó al Papa Pío XII, llegó a la prensa suiza, llegó al gobierno de Estados Unidos. Las deportaciones continuaron. En Budapest, algunos dirigentes húngaros empezaron a tener dudas, no necesariamente por una repulsión moral, sino por la creciente conciencia de que Alemania estaba perdiendo la guerra y de que ser identificados como responsables de un asesinato masivo podría tener consecuencias en la mesa de negociación. Para junio, el desembarco aliado en Normandía había abierto un segundo frente en Europa occidental. Las fuerzas soviéticas avanzaban. El Tercer Reich se encogía por todos los frentes. A finales de junio y principios de julio, Horthy recibió una serie de comunicaciones que generaron una auténtica alarma. El Papa Pío XII envió un llamamiento directo. El rey de Suecia, Gustavo V, envió un mensaje personal. El presidente Franklin Roosevelt advirtió de graves consecuencias. Incluso el líder de la neutral Suiza expresó su preocupación. El 6 de julio de 1944, Horthy ordenó detener las deportaciones. Fue, en cualquier caso, un acto tardío e insuficiente. Cientos de miles ya habían muerto. La comunidad judía de Budapest, unas 200.000 personas, evitó la deportación inmediata, pero su situación seguía siendo desesperada. Y dentro de Hungría, las fuerzas que habían llevado a cabo las deportaciones seguían allí, armadas, ideológicamente comprometidas con completar lo que habían empezado. Horthy había detenido los trenes, pero no había desmantelado la maquinaria que los había puesto en marcha. El 15 de octubre de 1944, Miklos Horthy hizo el anuncio que llevaba meses intentando, sin éxito, realizar. En la radio estatal húngara, con la voz quebrada, declaró que Hungría buscaba un armisticio con la Unión Soviética. Reconoció que Alemania había perdido la guerra. Llamó a los soldados húngaros a deponer las armas. Había cometido errores críticos en la preparación. No coordinó eficazmente con los mandos militares húngaros. No aseguró las instalaciones clave en Budapest. No garantizó que su discurso fuera respaldado por acciones reales sobre el terreno. El anuncio fue, en la práctica, solo palabras, sin la fuerza militar necesaria para sostenerlas. Los alemanes habían previsto ese momento. Tenían un plan. La operación Panzerfaust
fue una operación de las SS dirigida por el comando Otto Skorzeny, el mismo hombre que había rescatado a Mussolini en 1943. Su objetivo era neutralizar la declaración de armisticio de Horthy y sustituirlo por un gobierno dispuesto a continuar la guerra. El equipo de Skorzeny secuestró al hijo de Horthy, Miklos Horthy Jr., enrollándolo en una alfombra y trasladándolo a un avión alemán. En cuestión de horas, Horthy recibió una elección: dimitir o su hijo moriría. Horthy dimitió. Fue llevado a Alemania, donde pasaría el resto de la guerra bajo custodia alemana relativamente flexible. Sobrevivió. En cuestión de horas tras la caída de Horthy, Ferenc Szálasi y el Partido de la Cruz Flechada tomaron el poder en Hungría. El experimento húngaro de colaboración conservadora y calculada había terminado. Lo que lo sustituyó fue algo más brutal, más fanático y mucho más inmediato en su violencia. El gobierno de la Cruz Flechada fue una Hungría nazi sin la disciplina nazi. Mientras el gobierno de Stolyay había llevado a cabo sus crímenes mediante maquinaria burocrática, la Cruz Flechada operaba mediante el terror directo. Sus milicianos recorrían las calles de Budapest, sacando a judíos de apartamentos, hospitales y escondites. Los llevaban hasta las orillas del Danubio, les obligaban a quitarse los zapatos y les disparaban para arrojarlos al río. Los zapatos se recogían y se enviaban a la economía de guerra alemana. Los cuerpos eran arrastrados por la corriente. Se estima que entre 10.000 y 15.000 judíos fueron asesinados en Budapest durante el periodo de la Cruz Flechada. Muchos en actos de violencia espontánea, sin autorización burocrática, impulsados únicamente por la ideología y la libertad de actuar sin límites. Al mismo tiempo, las SS reorganizaron la deportación de los judíos húngaros que aún sobrevivían. Incapaces de utilizar el transporte ferroviario hacia Auschwitz, cada vez más afectado por los bombardeos aliados y el avance soviético, Eichmann organizó marchas forzadas. Decenas de miles de hombres, mujeres y ancianos fueron obligados a caminar desde Budapest hacia la frontera austríaca, recorriendo cientos de kilómetros en el frío del otoño. Miles murieron en el camino. Los que sobrevivieron fueron enviados a trabajos forzados en Austria. En medio de esta oscuridad, un pequeño grupo de personas procedentes de países neutrales llevó a cabo operaciones de rescate extraordinarias. Raúl Wallenberg, diplomático sueco, emitió pasaportes de protección suecos a decenas de miles de judíos húngaros, alojándolos en edificios bajo protección sueca en Budapest. Karl Lutz, vicecónsul suizo, ofreció una protección similar. El nuncio papal, Angelo Rota, emitió documentos en nombre del Vaticano. Estos hombres actuaron con un riesgo personal real, desafiando tanto la violencia de la Cruz Flechada como la presión alemana. Salvaron miles de vidas. Budapest se había convertido ya en un campo de batalla. Las fuerzas soviéticas cercaron la capital húngara en diciembre de 1944. El asedio de Budapest, una de las batallas urbanas más feroces de toda la guerra, duró hasta febrero de 1945. Aproximadamente 38.000 soldados alemanes y húngaros, junto con unos 800.000 civiles, quedaron atrapados en la ciudad. Los combates fueron brutales. Distritos enteros quedaron reducidos a escombros. Las víctimas civiles fueron enormes. Cuando los mandos alemanes y húngaros intentaron finalmente una ruptura, el 11 de febrero de 1945, fueron en gran parte aniquilados. Budapest cayó el 13 de febrero de 1945. La guerra en Hungría continuó hasta abril, mientras las últimas unidades alemanas y húngaras eran expulsadas de las regiones occidentales del país. El gobierno de la Cruz Flechada colapsó. Szálasi huyó hacia el oeste. Fue capturado, juzgado y ejecutado en 1946. Hungría quedó en ruinas.
la Unión Soviética liberó Hungría. Esa es la expresión históricamente correcta, pero también describe solo una parte de la realidad. Las fuerzas soviéticas expulsaron a los alemanes y pusieron fin al terror de la cruz flechada, pero también trajeron su propia forma de ocupación. Para 1947, un gobierno comunista respaldado por la Unión Soviética había tomado el poder en Budapest. En 1949, Hungría se convirtió en una república popular dentro del bloque soviético. Durante las 4 décadas siguientes, la historia de Hungría se escribió según los esquemas soviéticos. El relato oficial enfatizaba la agresión fascista y la liberación comunista. No era un relato que fomentara un examen honesto de la complicidad húngara en el Holocausto. Los perpetradores eran clasificados como fascistas o agentes extranjeros. El Estado húngaro, su gendarmería, su administración civil, sus trabajadores ferroviarios, quedaba en gran medida absuelto en la memoria oficial. A los supervivientes se les desanimaba a hablar. Los memoriales eran escasos. El ajuste de cuentas que tanto se necesitaba nunca llegó. Hubo juicios en los años inmediatamente posteriores a la guerra. Varios funcionarios húngaros directamente implicados en las deportaciones fueron procesados. László Endre y László Baki, los 2 secretarios de Estado que habían organizado el proceso de guetización y deportación con un entusiasmo burocrático extraordinario, fueron juzgados, condenados y ejecutados en 1946. Dom Stojai fue ejecutado ese mismo año. Pero el proceso judicial fue incompleto, políticamente motivado a su manera, y dejó sin examinar una enorme complicidad institucional. El propio Horthy nunca fue juzgado por crímenes de guerra. Los nazis lo habían llevado a Alemania, lo que le otorgó cierta condición ambigua de víctima a ojos de los aliados. De forma más práctica, la inteligencia estadounidense lo consideró potencialmente útil durante los primeros años de la Guerra Fría, cuando cualquier figura anticomunista adquiría valor casi por defecto. Murió exiliado en Portugal en 1957, sosteniendo hasta el final que sus decisiones habían sido necesarias y que no tenía responsabilidad personal alguna en las deportaciones. Esa afirmación exige ser examinada. Los hechos no son ambiguos. La gendarmería húngara actuaba bajo la autoridad del Estado húngaro. La estructura administrativa que concentró, guetizó y transportó a ciudadanos judíos era húngara. Las deportaciones se llevaron a cabo mientras Horthy seguía nominalmente en el poder. Él no las ordenó, pero tampoco las detuvo hasta julio de 1944, y aún entonces solo bajo una intensa presión internacional. El argumento de que estaba limitado, de que actuaba dentro de la terrible lógica de la ocupación alemana, de que detuvo las deportaciones de Budapest y con ello salvó un número importante de vidas. Esos argumentos tienen su lugar en una evaluación histórica matizada, pero no constituyen una absolución. El enfrentamiento de Hungría con esta historia ha sido lento y profundamente desigual. En el periodo poscomunista, a partir de 1989, la investigación histórica genuina se hizo posible. Historiadores, archiveros y documentalistas húngaros comenzaron el difícil trabajo de examinar qué había ocurrido realmente. Las pruebas que fueron saliendo a la luz resultaron dañinas, no porque revelaran el control alemán, eso siempre se había sabido, sino porque demostraban hasta qué punto las instituciones húngaras habían colaborado más allá de lo que la presión alemana exigía estrictamente. Algunas de las figuras clave en la organización de las deportaciones habían sido entusiastas, no meramente obedientes. László Endre, uno de los secretarios de Estado ejecutados, había sido un antisemita obsesivo que defendía la persecución de los judíos mucho antes de la ocupación alemana. La gendarmería húngara aplicó durante el proceso de concentración en guetos
una violencia que fue más allá de las expectativas alemanas. Hay casos documentados de funcionarios húngaros que aceleraron las deportaciones en lugar de frenarlas. La lucha política y cultural en torno a esta historia ha continuado en el siglo XXI. En 2014, el gobierno húngaro erigió un monumento en Budapest que presentaba a Hungría como víctima de la agresión alemana. Un águila que representa a Alemania atacando al arcángel Gabriel, que representa a Hungría. El monumento provocó fuertes protestas de supervivientes del Holocausto, historiadores y organizaciones judías, que sostenían que ocultaba y falseaba la responsabilidad húngara. La controversia no era meramente académica. Reflejaba un debate vivo sobre la identidad nacional, sobre qué tipo de pasado decide asumir Hungría, y sobre si una memoria honesta es compatible con el orgullo nacional. Son preguntas sin respuestas fáciles. Son las preguntas que siempre produce un ajuste de cuentas histórico serio. Y son, a su manera, las preguntas que esta historia estaba destinada a obligarnos a plantear. 600.000. Ese es el consenso académico sobre el número de judíos húngaros que perecieron en el Holocausto. De una comunidad de preguerra de aproximadamente 825.000 personas, alrededor del 75% fue asesinado. En el campo, comunidades judías que habían existido durante siglos, comunidades de artesanos, agricultores, profesionales, maestros, simplemente dejaron de existir. Mundos culturales enteros fueron borrados. La comunidad judía húngara que sobrevivió quedó concentrada de forma desproporcionada en Budapest, donde las deportaciones habían sido detenidas en julio de 1944, y donde Wallenberg, Lutz y otros habían puesto en marcha sus redes de rescate. Incluso allí, miles de personas fueron asesinadas por la cruz flechada en los últimos meses. La población civil húngara no judía también pagó un precio enorme. Las estimaciones del total de muertos húngaros en la guerra, incluidas las bajas militares, las muertes civiles por bombardeos, el asedio de Budapest, las ejecuciones políticas de posguerra y los traslados de población, oscilan entre 400.000 y 600.000. El país perdió aproximadamente una cuarta parte de su riqueza nacional. La industria quedó destrozada, las infraestructuras destruidas. Cuando las fuerzas soviéticas finalmente se marcharon a finales de los años 40 para ser reemplazadas por autoridades nacionales respaldadas por los soviéticos, Hungría estaba económica y políticamente rota. ¿Qué había ganado? Nada que durara. Todas las adquisiciones territoriales logradas mediante los arbitrajes de Viena, el norte de Transilvania, el sur de Eslovaquia, los territorios yugoslavos, fueron entregadas en el Tratado de Paz de París de 1947. Las fronteras de 1937, que Hungría había considerado una humillación insoportable, quedaron esencialmente restauradas. Todo el proyecto revisionista, la obsesión nacional que había empujado a Hungría a los brazos de Hitler, no había conseguido nada salvo agravar la catástrofe original. La amarga ironía es evidente. Trianón había sido genuinamente injusto en ciertos aspectos, especialmente en el trato dado a las poblaciones de etnia húngara que se encontraron en el lado equivocado de unas fronteras redibujadas. Aquellas reclamaciones merecían una respuesta diplomática, pero la decisión de buscar su resolución mediante una alianza con el régimen más asesino de la historia moderna no recuperó los territorios perdidos. Los cambió por una generación de destrucción y por la sangre de cientos de miles de ciudadanos del propio país. La historia no ofrece contrafactuales limpios. No podemos saber qué podría haber conseguido Hungría con decisiones diferentes. Pero sí podemos señalar que Finlandia, enfrentada a una presión militar soviética mucho más directa, libró sus guerras de forma defensiva y logró preservar tanto su independencia como su carácter democrático durante el conflicto.
Bulgaria, otro aliado de Alemania, protegió en gran medida a su población judía de la deportación pese a la presión alemana. Las decisiones tomadas en Budapest entre 1938 y 1944 no eran las únicas posibles. Fueron elegidas. Raoul Wallenberg, que había salvado decenas de miles de vidas judías húngaras, gracias a su valentía personal y a su ingenio diplomático, fue arrestado por las fuerzas soviéticas en Budapest en enero de 1945. Los soviéticos sospechaban de él, al parecer, como posible espía estadounidense. Fue llevado a Moscú y encarcelado. Nunca volvió a ser visto en público. El gobierno soviético afirmó durante décadas que había muerto bajo su custodia en 1947. La verdad completa sobre su destino nunca se ha establecido. Es una coda apropiada para esta historia. Un hombre que representó lo mejor de las posibilidades humanas, que utilizó la burocracia como una herramienta de rescate, no de destrucción, que arriesgó su vida para oponerse a la maquinaria, devorado al final por una maquinaria diferente. Su memoria perdura. Su destino sigue sin resolverse. Elie Wiesel, que sobrevivió a Auschwitz y Buchenwald y llegó a convertirse en uno de los testigos más importantes del Holocausto en el siglo XX, era natural de Sighetu Marmației, una ciudad del norte de Transilvania que había sido devuelta a Hungría por el segundo arbitraje de Viena. Tenía 15 años cuando él y su familia fueron deportados de su hogar por la gendarmería húngara en mayo de 1944. En sus memorias describió el momento de la partida. La comunidad que había existido durante generaciones, la sinagoga, el patio, la calle familiar, todo se iba alejando mientras el transporte avanzaba. En aquel momento, no comprendía lo que le esperaba. Él sobrevivió para contárselo al mundo. La mayor parte de su comunidad no. Lo que la historia de Hungría en la Segunda Guerra Mundial revela en última instancia no es simplemente la anatomía del fracaso moral de un país. Revela los mecanismos mediante los cuales instituciones corrientes, gobiernos, cuerpos policiales, administraciones públicas, compañías ferroviarias, pueden convertirse en instrumentos de asesinato en masa, no a pesar de ser corrientes, sino precisamente por serlo. Porque su normalidad las hacía eficaces. Porque sus funcionarios llegaban al trabajo cada mañana, archivaban sus documentos, cumplían sus órdenes y volvían a casa para cenar. El historiador Christopher Browning, al examinar un contexto diferente pero relacionado, tituló una de las obras fundamentales sobre este tema: Aquellos hombres grises. Los hombres que dirigieron la gendarmería húngara, que rellenaron los formularios de deportación, que sellaron los vagones de tren, eran, a su manera, hombres corrientes. Tenían familias, tenían carreras, tenían todo el abanico de características humanas que posee la mayoría de la gente. E hicieron lo que hicieron. La pregunta que la historia nos deja no es solo ¿cómo pudo ocurrir esto? Esa pregunta tiene respuestas y han sido reconstruidas laboriosamente por décadas de investigación académica. La pregunta que la historia se niega a cerrar es la más difícil. ¿Qué habría hecho yo? Esa pregunta no tiene una respuesta segura. Está pensada para permanecer abierta. Está pensada para incomodar. Porque el sentido de recordar el papel de Hungría en la Segunda Guerra Mundial, el sentido de comprender cómo un gobierno constitucional se convirtió en socio de un genocidio, no es académico. No es solo una cuestión de conservar el registro histórico, por esencial que sea esa conservación. El sentido es la vigilancia. El sentido es reconocer que los mecanismos de la atrocidad rara vez se anuncian como tales. Se construyen pieza a pieza, ley a ley, restricción a restricción, hasta que la maquinaria ya está en pie y las personas que podrían haberla detenido
se han acostumbrado a su presencia, la han normalizado. Se han dicho a sí mismas que su participación continua limita el daño, que la alternativa sería peor, que el sistema es demasiado poderoso para resistirse, que no tienen elección. Hungría eligió. A cada paso del camino, personas reales, con poder real y alternativas reales, tomaron decisiones. Algunos eligieron resistir. Un puñado de diplomáticos emitió documentos de protección y discutió con funcionarios a punta de pistola. Algunos oficiales húngaros desobedecieron órdenes. Miles de húngaros corrientes escondieron a sus vecinos judíos, asumiendo un riesgo personal enorme. Su ejemplo también forma parte del registro. La historia no es un veredicto sobre los muertos. Es un espejo que se coloca ante los vivos. Ojalá refleje algo que podamos soportar mirar. 15 de mayo de 1944. El primer tren salió de casa. Transportaba a 3.000 personas. Fue el primero de 148 transportes. En 56 días, 437.000 seres humanos fueron llevados por esa misma ruta, hacia el mismo destino, en una maquinaria construida y operada por el Estado húngaro. Los arquitectos de aquella maquinaria, los funcionarios que trazaron las zonas, organizaron los guetos, programaron los transportes, calcularon la capacidad, no eran monstruos en ningún sentido sobrenatural. Eran burócratas. Eran nacionalistas. Eran hombres que se habían convencido de que lo que hacían servía a los intereses de Hungría. Estaban catastróficamente equivocados. Hungría entró en la Segunda Guerra Mundial persiguiendo un sueño: la restauración de su grandeza perdida, la recuperación de los territorios arrebatados en Trianón, la afirmación de la identidad nacional mediante la fuerza. Lo que consiguió, tras 2 décadas de colaboración calculada y 6 años de guerra, fue esto: la muerte de más de la mitad de sus ciudadanos judíos, cientos de miles de bajas militares y civiles no judías, la destrucción de su economía, la pérdida de todas las ganancias territoriales obtenidas gracias a la alianza con Hitler y 40 años de dominio soviético. El sueño costó todo aquello que decía proteger. El desafío que plantea la historia de Hungría no es exclusivo de Hungría. Toda nación tiene su versión de esta tentación. El momento en que la ambición se impone a la ética, en que el agravio nacional se utiliza para justificar concesiones cada vez mayores, en que la maquinaria, una vez construida, parece demasiado poderosa y demasiado eficiente como para desmontarla. Toda nación tiene su versión de aquellos hombres que se dijeron a sí mismos que solo cumplían órdenes, que la alternativa era peor, que podían limitar el daño desde dentro. Algunas naciones han afrontado honestamente esos momentos. Otras siguen encontrando formas de mirar hacia otro lado. El ajuste de cuentas de Hungría sigue en marcha. Los debates sobre monumentos, sobre relatos históricos, sobre quién carga con la responsabilidad de qué, no están resueltos. Siguen vivos. Siguen siendo disputados. Eso, en sí mismo, no es una señal de fracaso. Una sociedad que debate honestamente su pasado, que se niega a permitir que la comodidad sustituya a la verdad, es una sociedad que se toma en serio las lecciones. Lo que no puede permitirse, lo que la historia, al final, no permitirá, es la afirmación de que simplemente ocurrió, que fue algo puramente externo, que Hungría fue víctima de circunstancias fuera de su control. Los trenes que salieron de casa el 15 de mayo de 1944 no eran trenes alemanes, eran trenes húngaros. Y salieron puntuales. Si esta historia te ha conmovido, te ha planteado preguntas o te ha ayudado a ver la Segunda Guerra Mundial de otra manera, sería un honor que te unieras a nuestra comunidad en crecimiento. Suscribirse no es solo hacer clic. Es una forma de apoyar más historias poderosas, más voces olvidadas
y más verdad sobre el pasado. Así que si crees que estas historias importan, dale al botón de suscribirte y sigamos construyendo este viaje juntos. Y no olvides dejar un comentario. Los leemos todos y nos encanta conocer vuestra opinión. Hasta la próxima. Sigue explorando la historia con Epic War. Sigue haciendo preguntas. Sigue buscando la verdad.